Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 24. Capítulo 193. Cualquier mujer que se cruce en el camino de Minami está condenada, ninguna escapará. Futaba Ryo miró fijamente a Yamada Rayo, quien acababa de pronunciar esas absurdas palabras. Como una chica apasionada por la ciencia, Futaba Ryo mantuvo su habitual expresión tranquila. Pero el ligero temblor en la comisura de su boca y sus ojos ligeramente abiertos revelaron plenamente la tormenta que se desataba en su corazón. Espera un segundo. ¿Qué diablos estaba diciendo esa persona? ¿Sabía siquiera de qué estaba hablando? A los 17 años y sin haber sentido nunca verdadero afecto por nadie, Futaba Ryo estaba experimentando un impacto transformador en su visión del mundo a través de las palabras seguras e inquebrantables de Yamada Rayo. Y la parte más crucial fue: aunque las cosas fueran realmente como dices. Hay que reconocer que Futaba Ryo era, sin duda, una chica con inclinación por la ciencia. Con solo una respiración profunda, recuperó la compostura y la racionalidad, formulando de inmediato una contrapregunta. Si realmente me gusta Minami-kun, ¿no debería molestarte? ¿Me molesta? Yamada Rayo la miró como si no hubiera entendido muy bien lo que quería decir. ¿No amas a Minami-kun también? La voz de Futaba Ryo permaneció tranquila. No había olvidado que, justo el día anterior, Yamada Rayo le había confesado sus sentimientos a Minami en el café de las criadas y mayordomos. Lógicamente hablando, si ella también desarrollara sentimientos por Minami, Yamada Rayo no experimentaría una enorme sensación de crisis. Después de decir eso, miró hacia arriba, esperando ver una reacción de vergüenza en el rostro de Yamada Rayo. Pero, ¿por qué me importaría si amas a Minami? No fue la expresión de pánico que Futaba Ryo había anticipado. En cambio, Yamada Rayo la miró con una expresión ligeramente confundida. Y sus siguientes palabras dejaron a Futaba Ryo completamente perplejo. Quedó tan desconcertada por la declaración de Yamada Rayo que ni siquiera pudo responder de inmediato. Sumada a la absoluta seguridad en el tono de Yamada Rayo, su propia voz se debilitó involuntariamente. Espera, si a más gente le gustara Minami-kun, ¿no deberías sentirte más amenazado? Porque habría más competencia. ¿Algo tan trivial? ¿Trivial? ¿Fue esto un asunto trivial para ella? Futaba Ryo quedó atónito. Por supuesto que es trivial. La voz de Yamada Rayo permaneció indiferente. Si terminas gustándote Minami, solo demuestra que es el tipo de hombre excelente que atrae a las mujeres por naturaleza. Eso es todo. Y Futaba Ryo abrió la boca. ¿O piensas diferente? Yamada Rayo se cruzó de brazos y levantó la vista. ¿Quién dice que solo porque te gusta Minami, está obligado a elegirte? Futaba-san, quizás te estás precipitando un poco. Ella levantó un solo dedo. ¿Quién sabe? Al final puede que solo estés enamorado de Minami. Ese tipo de mujer es la que más miedo da. Ay. Esperar. Para aguantar. ¿Por qué esta conversación de repente implica que me tiene que gustar Minami-kun? Futaba Ryo se puso de pie de un salto, su anterior comportamiento tranquilo y orientado a la ciencia completamente destrozado por las palabras extremadamente agresivas de Yamada Rayo. ¿Por qué estás tan seguro de que no te enamorarás de Minami? Porque ya tengo a alguien que me gusta. Ante el incesante cuestionamiento de Yamada Rayo, Futaba Ryo levantó la voz para enfatizar su punto de vista. Oh. El interés de Yamada Rayo se despertó. ¿La persona que te gusta es guapa? ¿Más atractiva que Minami? Ella preguntó. Bien. Futaba Ryo abrió la boca ligeramente. Honestamente, comparar la apariencia de cualquier otro chico de la clase con la de Minami era prácticamente pedir ser humillado. Sus rasgos elegantes y llamativos eran suficientes para que las chicas lo detuvieran en los pasillos solo para pedirle su información de contacto. Solo pensarlo hizo que Futaba Ryo instintivamente cerrara la boca. Entonces, tiene mejores notas que Minami. Yamada Rayo continuó. Oh. Primer puesto en la preparatoria Suka. Primer puesto a nivel nacional. Esos dos cumplidos por sí solos hicieron obvia la respuesta. A pesar de ser un autoproclamado prodigio científico, Futaba Ryo no estaba completamente segura de poder superar a Minami académicamente. Entonces dime otra vez, ¿por qué crees que no te enamorarías de Souji? Yamada Rayo realmente no entendió. Ese tipo destacaba en todos los aspectos en comparación con quienquiera que fuese ese alguien. Porque el amor no se trata solo de esas cosas. En ese momento, la voz de Futaba Ryo se quebró, revelando una completa falta de confianza. Parecía querer hundir la cara en el pecho, con las mejillas enrojecidas. Pero para que te guste a alguien, esa persona necesita tener algún rasgo atractivo, ¿verdad? ¿Estás segura de que lo amas? Yamada Rayo insistió con voz firme. Entonces hizo la pregunta más dolorosa e incómoda de todas. ¿De verdad lo amas? Su rostro inexpresivo, que nunca vacilaba bajo ninguna circunstancia, ahora ejercía una inmensa presión psicológica sobre Futaba Ryo. Y bajo esa presión, Futaba Ryo no tuvo más remedio que recurrir a su última opción. Ella mencionó el incidente del bollo de frijoles rojos. Al principio, pensó que este momento profundamente sentimental e inocente despertaría algún tipo de empatía romántica en Yamada Rayo. Y efectivamente, la expresión de Yamada Rayo cambió. Pero no fue por sentimentalismo ni empatía. En lugar de PFFT. Un panecillo de frijoles rojos por 130 yenes. Claramente, esperar que Yamada Rayo, una mujer que dependía de otros para comprar sus comidas, se identificara con las delicadas emociones de una joven era una completa pérdida de tiempo. En lugar de simpatizar. Se tapó la boca y empezó a reír. El rostro normalmente sereno y elegante de Futaba Ryo se puso rojo como un tomate. Incluso sus dedos temblaban de frustración. ¿Qué dijo Minami sobre eso? Después de reír por un rato, Yamada Rayo volvió a su expresión fría habitual, como si no fuera ella la que reía.
Me dijo sin rodeos que no era más que simple admiración entre amigos, que ni siquiera era afecto real. Futaba Ryo recordó la conversación que tuvieron en la sala de preparación científica y respondió en voz baja. Entonces estoy de acuerdo. Si Minami lo dice, entonces debe ser verdad. Futaba Ryo. ¿Qué? ¿Fue toda esa tontería sobre el pequeño predicador de Minami? ¿Qué quiso decir con si Minami lo dice, entonces debe ser verdad? Futaba Ryo no tenía ni la menor idea de cómo argumentar en contra de eso. Sin embargo, Yamada Ryo le dirigió otra mirada casual. Tenía genuina curiosidad por saber por qué Minami encontraba interesante Futaba Ryo. Porque en sus ojos, esa chica no era más que una idiota completamente despistada cuando de sentimientos se trataba. ¿Enamorarse de alguien por un pan de frijoles rojos? ¡Qué broma! ¿Qué clase de romance color de rosa, sacado directamente de una novela ligera, era este? En comparación, Yamada Ryo era mucho más realista. Un solo panecillo de frijoles rojos no fue suficiente para hacer que su corazón se acelerara. Pero si alguien te diera un pan de frijoles rojos mientras estabas haciendo un giro de 360 grados en el aire y aterrizabas perfectamente sobre tus pies. Bueno, eso podría ser interesante. Y Minami era exactamente ese tipo de persona. Él nunca siguió las reglas. Ella estudió a Futaba Ryo cuidadosamente. Y finalmente, su mirada cayó sobre su pecho. ¡Qué pecho tan impresionantemente lleno! En ese momento, Yamada Ryo recordó de repente algo que Minami había dicho durante una de sus sesiones de estudio sobre descripciones literarias clásicas. Tan imponente como el monte Fuji. Tan profundo como el lago Tasaba. Así es como es. Ella miró su propio pecho, que estaba ligeramente elevado, y murmuró, dándose cuenta de lo que había sucedido. Enorme, Dekai. Demasiado grande. Y el punto crucial era, ella era muy frágil. Si ella fuera un chico, probablemente él también caería en la trampa, ¿verdad? Sí. Ella podía entender. Minami realmente tenía buen gusto en mujeres. Ella asintió levemente en señal de aprobación. En ese momento, escuchó la voz completamente derrotada de Futaba Ryo. Si es así, ¿qué tienes que decir, Yamada-san? ¿No te preocupa competir con tantas chicas por Minami? No hay nada de qué preocuparse. Yamada Ryo negó con la cabeza. Amo a Minami y quiero que él también me ame. ¿Pero con quién quiere salir, o incluso con cuántas personas quiere salir? ¿Qué tiene eso que ver con mi objetivo de que me ame? Solo necesito seguir mi plan. Eso es todo lo que importa. Y aún así, Futaba Ryo quedó atónito. Las palabras de Yamada Ryo fueron simplemente demasiado impactantes. Antes de darse cuenta, ya estaba completamente cautivada por el ritmo de Yamada Ryo. Por supuesto. Es exactamente así. Yamada Ryo habló con absoluta confianza, y su tono tranquilo y firme dio aún más peso a sus palabras. Creo que eso es el amor. ¿Esto es amor? Futaba Ryo intentó comprender la lógica de Yamada Ryo. Pero cuanto más intentaba procesarlo, más se daba cuenta. Aunque cada palabra que Yamada Ryo dijo estaba en japonés, cuando las analizó en secuencia, no pudo entender nada. Si ni siquiera puedes aceptar algo tan simple, entonces tus sentimientos definitivamente no son amor verdadero. Son falsos. Yamada Ryo dijo esto con la mayor seriedad. Completamente absurdo. Pero mientras Minami siempre tuviera razón, todo lo que tenía que hacer era seguir su lógica. Independientemente de si lo que dijo era correcto o incorrecto. Ese no era su problema. Y, como era de esperar, las palabras de Yamada Ryo interrumpieron por completo el hilo de pensamiento de Futaba Ryo. Entonces esto es lo que debería ser el verdadero amor. Entonces, eso significa que mis sentimientos por Kunimi son solo admiración y amistad. Exactamente. Desde mi punto de vista, deberías elegir a Minami. Como Minami estaba interesado en Futaba Ryo. Entonces, obviamente, Yamada Ryo tuvo que ayudar. Se inclinó cerca del oído de Futaba Ryo y susurró. Vamos, dilo en voz alta. La elegida es Minami. Yo elijo. Minami. Así es. Deberías elegir a Minami. En este punto, Futaba Ryo estaba completamente perdido en las tonterías extremadamente confiadas de Yamada Ryo. Y continuó. Entonces Minami entró al restaurante. Minami es la elegida. Así es. Un poquito más arriba. Minami es la elegida. Otro. Minami. Al ver a Yamada Ryo apoyado en Futaba Ryo, susurrándole al oído como un demonio lanzando un hechizo hipnótico. Minami finalmente no pudo contenerse más. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? En el instante en que habló, Yamada Ryo inmediatamente giró la cabeza. Sin expresión alguna, le hizo un gesto para que se acercara. Cuando Minami se acercó, finalmente inclinó la cabeza hacia arriba para mirarlo. Incluso sin cambiar su expresión facial, Minami podía sentir una ligera aura de autosatisfacción a su alrededor. Elógiame. Vamos, Minami, elógiame. Te ayudé a encargarte de Futaba. Tu plan de harén ha ganado otro miembro. Minami. ¿Cuidaste de Futaba? ¿Plan de harén? Ignorando los innumerables problemas que plantea esa afirmación. Minami simplemente miró a Futaba Ryo. Y de inmediato, casi perdió la cabeza. El joven científico, una vez inteligente y refinado, ahora tenía una expresión vacía. Sus ojos estaban hundidos, como los de alguien cuya visión del mundo acaba de quedar destrozada. Ella continuó murmurando inconscientemente para sí misma. La que debería elegir es Minami. Minami miró a Futaba Ryo. Luego, en Yamada Ryo. Se pellizcó el puente de la nariz. Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza muy fuerte. La capacidad de Yamada Ryo para dirigir las conversaciones en la dirección opuesta era algo que había experimentado muchas veces antes. Futaba Ryo probablemente había sido completamente engañado por su extraña lógica.
Esto es lo que resultó. ¿Cómo se conocieron estos dos? No había otra opción. Minami tuvo que sacar a Futaba Ryo de ese trance. No es necesario entrar en detalles. Pero después de unos 10 minutos, Futaba Ryo finalmente regresó a la realidad después de quedar atrapado en las aterradoras profundidades de la manipulación mental de Yamada Rayo. Y cuando hizo eso, miró hacia Yamada Rayo, con evidente miedo en sus ojos. Porque esta mujer era realmente aterradora en todos los sentidos. Lo que comenzó como una simple conversación sobre la diferencia entre admiración y amor. De alguna manera, se convirtió en amo a Minami más que a nada. El cambio de tema fue tan repentino que incluso Futaba Ryo se vio arrastrada a la discusión antes de poder procesar lo que estaba sucediendo. Y ahora, cuando vio el hermoso y elegante rostro de Minami, sintió, inesperadamente, una sensación de alivio. Minami-kun. Por alguna razón, su presencia la tranquilizó. Pero entonces se dio cuenta rápidamente. Y yo estaba completamente confundido por ese sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué al ver a Minami se sintió a gusto? Ella ya estaba insegura de sus propias emociones, y ahora, notar esta reacción la hizo sentir aún más incómoda. Pero Minami no pareció notar el cambio en su estado emocional. Simplemente asintió y preguntó. Te escuché lo que pasó. ¿Viniste a ver a Rayo para hablar sobre la diferencia entre admiración y amor? Sí. Lo siento, Minami-kun. Futaba Ryo se disculpó. Ve a hablar con alguien más sobre el mismo tema que Minami ya había discutido con ella. Fue, sin duda, un poco grosero. Pero a Minami no le importó. De hecho, habló por su cuenta. Honestamente, su reacción es muy similar a la de los adolescentes. ¿Adolescentes? Sí. Como todo este lío fue culpa de Yamada Rayo, Minami pensó que sería mejor explicar todo adecuadamente. Los chicos adolescentes tienden a darle demasiadas vueltas. Si una chica les habla un par de veces, empiezan a pensar, ¿le gustó? Este malentendido lleva a una especie de atracción superficial, un deseo impulsivo y repentino de conquistarla. Futaba Ryo frunció el ceño. Ella sintió que entendía. Pero además, no sucedió. Parece que aún no lo entiendes del todo. En ese caso, Minami pensó por un momento. Y decidió utilizar una habilidad que normalmente no usaría. Bajo la atenta mirada de Futaba Ryo y Yamada Rayo, Minami sonrió. El siguiente segundo, el cuchillo y el tenedor se le resbalaron de las manos a Yamada Rayo. El café de Futaba Ryo se derramó sobre sus dedos. Incluso una camarera que pasaba por allí se detuvo de repente a mitad de paso. Todo. Él se quedó en silencio. Capítulo 194. La puntuación de la apariencia de Minami era de 9 puntos, pero en el momento en que sonrió, llegó a 10 puntos, el límite absoluto del atractivo humano. En ese nivel, una simple sonrisa era suficiente para crear ese tipo de amor a primera vista, esa chispa que solo existía en las novelas románticas y series de televisión. Y ahora mismo, Minami sonrió. Era una expresión magnética que combinaba perfectamente con la estética humana desde todos los ángulos, una sonrisa que capturaba sin esfuerzo la mirada de cualquiera que la veía. Una mirada es todo lo que se necesita. Y era imposible no enamorarse de él. En ese momento, Futaba Ryo finalmente entendió por qué Yamada Rayo había dicho tan casualmente, que te guste Minami es perfectamente normal. Porque, solo viendo esa sonrisa, eso fue suficiente para disipar todo el estrés y la frustración del día. Esto incluso la hizo pensar, tal vez revivir el día de hoy no sería tan malo después de todo. Su corazón latía, tan rápido. A su lado, Yamada Rayo fijó sus ojos ámbar en Minami, un extraño brillo brillaba en ellos. Incluso la camarera que estaba cerca dejó de moverse inconscientemente. Y luego, Minami dio un paso adelante. Bajando la voz, con los ojos llenos de sinceridad y ternura, susurró. Sal conmigo, Ryo. Su voz era suave. Pero las palabras parecieron resonar directamente en su corazón. Normalmente, si Minami se acercaba demasiado, Futaba Ryo retrocedería instintivamente como un hámster asustado, con su rostro inexpresivo. Pero ahora mismo, ella ni siquiera podía pensar en ello. Porque toda su atención estaba cautivada. Fue como ser arrastrado por un vasto océano de encanto, incapaz de resistir las olas. Y cuando Minami habló, los labios de Futaba Ryo se separaron levemente, su corazón se aceleró, aunque aún quedaba algún vestigio de racionalidad. Y, por favor, Ryo. Habló de nuevo, inclinándose un poco más cerca. Sus ojos oscuros y perlados eran tan claros, tan sinceros. Lleno de emociones genuinas. En ese momento, el último vestigio de racionalidad en Futaba Ryo desapareció. Fue como un cuento de hadas en el que el protagonista confiesa. Y la heroína, inevitablemente, dice que sí. Su cara se puso roja, su corazón se aceleró. Ella asintió. Está bien, yo. En ese momento, ella realmente sintió que salir con Minami podría ser realmente genial. Porque parecía muy serio. Porque en sus ojos no había rastro de engaño. Y de hecho, ¿podría alguien tan hermoso mentir? Sintiéndome extrañamente culpable por haber dudado de él. Futaba Ryo estaba a punto de aceptar completamente su confesión. Y luego. Muy bien. Es suficiente. Una voz tranquila, casi indiferente, interrumpió el momento. El siguiente segundo. La sonrisa de Minami desapareció. Todo lo que parecía congelado en el tiempo de repente volvió a la normalidad. Futaba, con una personalidad como la tuya, deberías alejarte de los clubes de acogida cuando seas mayor. Si no, seguro que te estafan. El tono juguetón de su voz devolvió a Futaba Ryo a la realidad. Todavía aturdida por el encanto de esa sonrisa, miró a Minami, con la boca ligeramente abierta, completamente estupefacta. La Minami frente a él no era la misma persona de hace un momento.
La dulce sinceridad desapareció, reemplazada por una sonrisa traviesa, con un brillo provocativo en su expresión. Esa sonrisa provocativa era exactamente como el incubo del folclore europeo. La cara de Futaba Ryo se puso roja como un tomate. ¿Qué acaba de decir? ¿Ella aceptó salir con Minami? ¿Por qué? ¿Por qué había hecho algo tan estúpido? Solo pensarlo le hacía querer encogerse y desaparecer. ¿Aceptar salir con alguien después de haberlo visto solo 2 veces? Sus mejillas impecablemente pálidas ardían con un rubor tan vivo como el amanecer, y ni siquiera podía levantar la cabeza para encontrar la mirada de Minami. Y luego, Minami se sentó casualmente junto a Yamada Rayo y volvió a hablar. Creo que ahora entiendes lo que estaba tratando de decir, ¿verdad? El rubor en tu cara, los sentimientos que creías que eran atracción, no son más que un impulso momentáneo. Solo tu mente en un torbellino. Cuando te calmas, ¿de verdad crees que esto es amor? Futaba Ryo colocó su mano sobre su pecho, sin saber cómo responder a la pregunta de Minami. En ese momento, realmente sintió que su corazón daba un salto. Incluso ahora, su corazón acelerado no se había calmado. Solo cuando finalmente empezó a calmarse. Futaba Ryo asintió pensativamente. Creo que lo entiendo. La frase creo que entiendo fue intrigante. Esto significaba que ella había entendido de alguna manera. Pero al mismo tiempo, no exactamente. Pero Minami no la presionó para obtener una respuesta. Porque para él el progreso de hoy era suficiente. Obligarla a tomar una decisión o a seguir pensando demasiado no tendría sentido. Dicho esto, como la conversación ya había llegado a ese punto, Minami no pudo contenerse cuando dijo lo que dijo a continuación. Sinceramente, la respuesta es sencilla. No hay necesidad de darle vueltas. Futaba, solo necesitas quitarte el filtro y mirarlo de nuevo. Entonces sabrás si lo que sientes es admiración o amor. ¿Quitar el filtro? Futaba Ryo bajó la cabeza, como si absorbiera cuidadosamente las palabras de Minami. Sí. Quita el filtro que te has impuesto, ese que se llama amor. Calma tu mente y obsérvala de nuevo. ¿Sigues sintiendo el corazón acelerado? El secreto está en abordar la situación con una mentalidad neutral. Ya entiendo. Esta vez, Futaba Ryo no rechazó la idea como antes. Después de considerarlo detenidamente, ella asintió. Bueno, eso es todo. Minami habló suavemente y giró la cabeza. Al ver a Yamada Rayo, que había abandonado por completo sus cubiertos, ya no comió. ¿Ya terminó? Ni de cerca. Sin expresión alguna, Yamada Rayo negó con la cabeza. No es tan bueno como lo que haces tú. Como visitaba con frecuencia el pequeño apartamento de Minami para comer. Sus papilas gustativas habían quedado completamente arruinadas por su comida. Usándolos rara vez comían fuera. E incluso cuando lo hacía, generalmente era con sus padres en restaurantes de lujo. Pero a pesar de eso, ella todavía pensaba que ni siquiera los chefs profesionales cocinaban tan bien como Minami. Entonces, Minami, déjame comer en tu casa. Rayo, ¿recuerdas que me llamaste aquí porque querías pedirle comida gratis a alguien más? Minami, déjame comer en tu casa. Deja de ignorar lo que estoy diciendo. Los dos conversaron mientras se levantaban, aparentemente a punto de irse. Y tan pronto como se pusieron de pie. De repente, Futaba Ryo habló detrás de ellos. Disculpa, Minami, ¿puedo hacerte una última pregunta? Minami se detuvo y se dio la vuelta. ¿Qué es? Después de dudar por un momento, Futaba Ryo finalmente preguntó. Minami, ¿por qué me ayudas así? Ella siempre supo que su personalidad era difícil. Incluso ella era consciente de este hecho. Ella estaba dividida entre la admiración y el amor. Indeciso entre avanzar o retroceder. Indeciso. Vacilante. Una personalidad como la suya solo podía causar problemas. Aún así, Minami continuó ayudándola, repetidamente, escuchando muy atentamente sus preocupaciones. Ella realmente no entendía. ¿Por qué alguien como Minami se molestaría en ayudar a una mujer difícil como ella? Después de todo, ella solo era una científica testaruda, problemática e introvertida. Bajo su mirada, los hermosos rasgos de Minami se suavizaron en una sonrisa refrescante. Y luego respondió. No lo sé. Solo quería ayudar. Sin ninguna razón en particular, la verdad. Sí. Ni siquiera el propio Minami podría explicar por qué. Quizás fue porque en la simulación la vio entrar y salir sola de la sala de preparación de ciencias todos los días. Quizás fue porque, cuando él la saludaba, ella nunca sabía cómo responder y solo podía prepararse torpemente café para distraerse. Oh. Tal vez fue porque vio en ella un remanente del pasado de Goto y Tori. Solo. De apariencia fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Una chica así. Minami no haría nada para protegerla. Pero tampoco le haría daño. Había muchas razones. Pero si te pidieran que eligiera solo uno. Ni siquiera Minami podía decirlo con seguridad. Con una sonrisa, Minami se alejó con Yamada Rayo. Viendo su figura alejarse en la distancia. Futaba Ryo colocó lentamente su mano sobre su pecho. Por alguna razón. Aunque ahora estaba completamente tranquila. Su corazón. Todo empezó a golpear de nuevo. Más tarde. Como ya había dejado la escuela Suka. Minami no tenía intención de regresar. Al fin y al cabo ya no había nada más que pudiera hacer allí. Y el Festival Suka era solo un evento opcional de fin de semana para los estudiantes. No hacer esa parte no fue gran cosa. Y lo que es más. Yamada Rayo siguió insistiéndole para que cocinara. Entonces Minami no tuvo más opción que alimentarla primero. 30 minutos después. Uf. No puedo comer nada más. Colocando un plato vacío sobre la mesa. Yamada Rayo dejó escapar un suspiro de satisfacción completamente plano y sin emociones. Fregar los platos.
Minami ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba. De acuerdo. Yamada Rayo se puso de pie, apenas logrando terminar de limpiar los platos. Entonces, bajo la atenta mirada de Minami, ella se arrojó directamente sobre su cama. ¿Ya comiste? ¿No deberías irte a casa ahora? Con los ojos medio cerrados, Minami expresó sus obvios pensamientos. No. No puedo moverme. Claramente, Yamada Rayo no tenía intención de irse. Ella se acostó en su cama, acurrucándose en la manta, su pequeño cuerpo completamente cubierto, dejando solo los ojos a la vista. Con un bostezo perezoso, murmuró. Voy a tomar una siesta. Despiértame más tarde, Minami. ¿Ni siquiera te preocupa que pueda hacerte algo mientras duermes? Minami provocó. Ya compré las precauciones necesarias. Las tengo en el bolsillo derecho. Minami, no olvides usarlas. Sin dudarlo, Yamada Rayo giró su rostro hacia él. Sus ojos color ámbar, tan tranquilos como siempre. Tienes que estar preparado, ¿verdad? Minami. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo, Rayo? Minami siempre supo que el sentido común no era su fuerte. Pero nunca imaginó que sería tan malo. ¿Te refieres a las precauciones? Minami. Estoy durmiendo. Sin obtener más respuesta. Yamada Rayo cerró los ojos. Por un breve momento. Minami realmente tuvo ese pensamiento. Simplemente acorralarla y demostrarle que sus palabras eran ciertas. ¿No dijo que ya tenía todo preparado? Así que tal vez debería usarlos ahora mismo. ¿De verdad no tenía idea del peligro? Este era el apartamento de un hombre. ¿Y ella, una pequeña niña, simplemente dormía allí, confiando en su autocontrol? ¿Estaba hablando en serio? Por supuesto. Eso fue solo una idea. Si algo así sucediera. Esto solo ocurriría cuando ella estuviera despierta. Al final. Solo imaginar la expresión que pondría en ese momento ya era bastante divertido. En cuanto a su cuerpo de 17 años. Minami tenía confianza en su autocontrol. Viéndola quedarse dormida pacíficamente. Minami negó con la cabeza y cogió su teléfono móvil. 12 horas. No nos llevó mucho tiempo llegar a la escuela Suka y volver de allí. Normalmente los sábados o domingos. Minami simplemente dormía hasta tarde, se despertaba más tarde y repasaba su material de estudio. Pero ahora, con Yamada Rayo ocupando toda su cama. Dormir en el suelo no era una opción. Entonces, después de pensarlo por un tiempo, Minami decidió abrir el simulador. Siguiendo lo sucedido anteriormente. Es probable que tanto Yamada Rayo como Futaba Ryo hayan ganado algunos puntos de afecto, ¿verdad? Con eso en mente. Minami revisó las estadísticas. Puntos de afecto actuales, 660. Al ver el aumento repentino en la puntuación, Minami quedó completamente sorprendida. ¿Cómo subió tan rápido? Esperar. ¿Podría ser por eso? Minami recordó. La sonrisa que les regaló en el restaurante. Una sonrisa con un nivel de atractivo de 10 sobre 10. Tiene sentido que Futaba y Yamada estén encantados. Pero, para aguantar. Si una sola sonrisa pudiera hacerte ganar 400 puntos de afecto. Entonces, si él seguía sonriéndoles. Y no podría acumular puntos de afecto indefinidamente, ¿verdad? Eso. Puede dar miedo. Capítulo 195. Olvidar. Minami reflexionó durante mucho tiempo si podría usar la sonrisa perfecta y encantadora de Soji Kane para ganar puntos de afecto. Pero al final, negó con la cabeza. Usarlo ocasionalmente no debería ser un gran problema. Pero él había visto de primera mano los efectos de su sonrisa perfecta, de 10 sobre 10, y el impacto fue simplemente demasiado aterrador. Especialmente para las chicas a las que ya les gustaba. Probablemente fue una prueba seria para sus corazones. Si continuaba usándolo con demasiada frecuencia. Quizás sus corazones no puedan soportarlo. Me detendré aquí. Habiendo decidido el uso limitado de su sonrisa perfecta y encantadora. Minami se volvió hacia la pantalla de simulación que tenía delante. Puntos de afecto, 660. ¿Qué significaba? Logró simular Futaba Ryo 2 veces. Vamos a intentarlo. Recordando la extraña expresión en el rostro de Futaba Ryo antes. Minami dejó escapar un suave murmullo, pensó por un momento y extendió su dedo. ¿Iniciar simulación? ¿Sí o no? Sí. Puntos de afecto restantes, 330. Comienza la simulación. De vuelta en tu apartamento, reflexiona sobre el encuentro de hoy con Futaba Ryo. Ahora estás casi seguro, no tiene a nadie que le guste. O su admiración por los demás no es más que la atracción natural de una polilla hacia la llama. Su mirada siempre se dirige al sol, pero la distancia entre ella y el sol es simplemente inmensa, tan inmensa que, por mucho que se estire, nunca podrá tocarla. ¿Y tú? Esperas pacientemente, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Sabes? Tu fracaso anterior ocurrió solo porque no elegiste convertirte en el guerrero astado. Si tuvieras otra oportunidad, sin duda, conquistarías Futaba Ryo. Y de hecho, una oportunidad única en la vida está justo frente a ti. A estas alturas, después de haber hablado con ella 2 veces, entiendes a Futaba Ryo mejor que nadie. Has visto una faceta de esta científica de rostro frío que nadie más conoce. Tú decides. Ya dejaste pasar una oportunidad. Esta vez no la dejarás escapar. Aprovecha el momento, guerrero astado. De este es tu destino. Nadie puede resistirse a tu encanto. 2. Acercarse a ella es solo el primer paso. El verdadero camino es someterla por completo. Empieza ahora. Compra todo tipo de accesorios de entrenamiento en una tienda online.
caballos de madera, colas de gato con tapones anales, no te pierdas nada. Después de todo, ¿qué podría ser más excitante que una chica gato tetona y con gafas que obedece todas tus órdenes? 3. Precipitarse en una relación íntima sin pensar es imprudente. Un verdadero depredador superior atrapa a su presa con absoluta certeza. 4. Simulación directa. Minami. Mi simulador debe tener un defecto grave. Olvídese de la primera opción ridícula. ¿Qué segunda opción? Eso era un crimen a punto de ocurrir. Minami suspiró sin palabras. No tenía duda sobre sus habilidades. Si realmente quisiera, podría transformar a Futaba Ryo en el tipo de novia obediente descrita en la opción 2. Porque, a juzgar por tus observaciones hasta ahora, Futaba Ryo no tuvo una postura firme sobre cuestiones emocionales. Incluso llamada Rayo logró engañarla por completo. Si fuera Minami, con sus superiores habilidades de conversación, el resultado sería aún más predecible. Pero, ser manipulado y subyugado no es felicidad, es mera dependencia. Minami negó con la cabeza. ¿Y qué pasa con la tercera opción? Básicamente, fue exactamente la misma elección cautelosa que hizo en el primer ciclo de simulación, solo que formulada de manera diferente. Si elegía esa ruta, probablemente la llevaría por el camino de llamada Rayo, reduciendo a Futaba Ryo a solo otra conocida. Aunque la primera opción parece completamente absurda con toda esa etiqueta de guerrero cornudo, irónicamente, ¿podría ser la opción más segura? Minami suspiró. Extendió la mano y seleccionó la opción 1. Ya perdiste una oportunidad. Dejarle escapar de nuevo simplemente no está en tu naturaleza. Decides tomar la iniciativa y avanzar con determinación. No te consideras un supuesto guerrero cornudo, porque, en tu opinión, Futaba Ryo nunca tuvo sentimientos románticos por Yuma Kunimi. Si aprovechas esta circunstancia y decides actuar, el resultado está garantizado. Es una tarde tranquila después de clase. Aprovechas para ir solo a la sala de preparación de ciencias. Allí la encuentras detrás de una pared, vistiendo su bata de laboratorio, escuchando los susurros de los otros estudiantes. Minami cerró los ojos. Dentro de la simulación, sus recuerdos comenzaron a resurgir. Figuras tenues y paisajes surgieron como olas en su mente. Una puesta de sol perfectamente normal. La suave luz dorada del crepúsculo inundó los pasillos de la Academia Zuka. Silencio. Silencio. Este debería haber sido el momento favorito del día de Futaba Ryo. Supuestamente ese era su momento favorito. Todo lo que tenía que hacer era recoger sus libros de texto del aula, irse a casa y otro día llegaría a un final pacífico. Pero, oye, ¿no es un poco rara esa chica con gafas de tu clase? Voces. Un grupo de chicas estaba de pie cerca de la puerta del aula, esperando a alguien. Por aburrimiento, eligieron un tema al azar para hablar. ¿En serio? Ya es tan tarde y sigue escondida sola en la sala de preparación de ciencias. Qué raro. La risa resonó entre ellos. Futaba Ryo permaneció en silencio, apoyado contra la pared de la esquina. ¿Cómo se dice eso? ¿Sentado? ¿La gente todavía actúa así hoy en día? Jajaja, ¿en serio? Nunca he visto a nadie hablar con ella. ¿Y los únicos chicos que le hablan? Básicamente, se le quedan mirando los pechos todo el tiempo. Sinceramente, solo porque es guapa y tiene buen cuerpo, ¿de verdad se cree tan buena? Una de las niñas, recordando la imagen de Futaba Ryo de la clase de educación física, habló con los dientes apretados. Nada de eso, carajo. Y ni siquiera tiene amigos. Continuaron hablando. Por casualidad. A la ligera. Desgarrándolo fácilmente. Detrás de la pared, Futaba Ryo se abrazó fuertemente. Las cosas siempre habían sido así para alguien como ella, torpe, antisocial y diferente de los demás. Con su impresionante belleza y excelentes calidades. Ella era un blanco fácil para los celos y el resentimiento. Las palabras la hirieron, pero no dijo nada. ¿Porque a quién podría recurrir? Odiaba molestar a los demás con sus problemas. Ella no llamaría a sus pocos amigos para desahogarse. Ella simplemente lo soportó. Ella siempre perseveró. Pero, ¿no vas a decir nada? De repente una voz clara habló a su lado. Futaba Ryo instintivamente levantó la cabeza. Y en su campo de visión ligeramente aturdido, el hermoso rostro de Minami apareció en su campo de visión. ¿No vas a contraatacar? El joven de cabello oscuro bajó la voz y volvió a preguntar. ¿De verdad te parece bien quedarte ahí parado? ¿Dejando que hablen de ti y ni siquiera vas a decir nada? Futaba Ryo no respondió. Ella simplemente bajó la cabeza. Como si hubiera perdido el alma. Si no lo dices, entonces yo. Minami dio un paso adelante. Pero en el siguiente instante, le tiraron de la manga. Al mismo tiempo, una voz débil y temblorosa llegó a sus oídos. No. Minami. ¿Por qué? Minami se detuvo y la miró. Para él, era sencillo. Hablar mal de los demás de esa manera era repugnante, así que ¿por qué no callarlos? Me odio. Su voz era casi un susurro, cargada de autodesprecio. Así que no quiero. Minami, no quiero que te involucres en mis problemas. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. El tono de Futaba Ryo estaba cargado de autodesprecio. Minami. Minami no dijo nada. Pero él dejó de avanzar. Gracias. Como si sintiera la vacilación de Minami. Ella apretó aún más la manga de su camisa. Su voz era casi inaudible. Un gracias, casi un murmullo para sí misma. Muchas gracias. Minami bajó la mirada. Incluso ahora, podía recordar claramente la forma en que ella inclinó la cabeza, agarrando la manga de su camisa con manos temblorosas. Su rostro tenía una expresión de pura tristeza. Sus labios rosados se apretaron formando una línea de dolor. Sus delicadas cejas se fruncieron profundamente. Ella miró.
completamente destruido. Y ese apretón desesperado en la manga de la camisa. Fue como si hubiera concentrado toda su fuerza en esa única acción. No diste un paso más. En cambio, permaneciste quieto y en silencio a su lado. Al observar su expresión atormentada, una expresión que claramente había experimentado muchas veces antes, solo había una cosa que hacer. Extendiste suavemente tu mano. Y le dio una suave palmadita en la cabeza. El efecto fue débil, pero con su toque, el dolor en su rostro disminuyó un poco. Sin embargo, su agarre en su manga solo se hizo más fuerte. Volviendo a la realidad, Minami levantó una ceja. Él no lo esperaba. Escuchar palabras como me odio de Futaba Ryo. Esa frase por sí sola lo dice todo. Minami se dio cuenta inmediatamente. Sus tendencias autodestructivas eran incluso más profundas que las de Goto y Tori. Pero, a partir de esa única frase, todavía no puedo analizar esto adecuadamente. Minami ha renunciado, por ahora, a intentar desentrañar por completo el estado mental de Futaba Ryo. En lugar de eso, centró su atención en la simulación. Que el tiempo avanza. Y ni tú ni Futaba Ryo mencionaron lo que pasó ese día detrás del muro. Sin embargo, su relación con ella progresa rápidamente. A menudo ella inicia conversaciones contigo bajo el pretexto de darte consejos sobre relaciones, aunque, en la mayoría de los casos, los temas ya se han alejado bastante del romance. Y cada vez que visitas casualmente la sala de preparación de ciencias, es suficiente para hacer que esta chica científica normalmente inexpresiva revele un lado más sensible. En la escuela secundaria Asuka, ella solo tenía 2 amigos. Uno es Asusagawa Sakuta. La otra, Kunimi Yuma. Pero después de conocerte, la lista de amigos que tanto aprecia. Ahora tiene otro nombre. Su conexión con Futaba Ryo se profundizó. Te hiciste amigo de Futaba Ryo. Los recuerdos de la simulación resurgieron en la mente de Minami. El escenario, la sala de preparación de ciencias en la escuela secundaria Asuka. Aquí Minami hablando. Ryo, prepárame una taza de café. Tengo frío. Al entrar a la sala de preparación científica, sosteniendo una novela ligera, Minami habló casualmente. Este no es tu refugio personal contra el frío, Minami. Su voz era fría e indiferente. Pero entonces, la joven de la bata blanca le entregó una taza de café caliente. Aquí. Ella le pasó la taza a Minami. Luego, apoyándose en la mesa de la sala de preparación, apoyó la barbilla en la palma de su mano. Sus ojos dorados observaron a Minami soplar suavemente sobre la superficie humeante del café, luego cuidadosamente llevó sus labios al borde y tomó un pequeño y cauteloso sorbo. Y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Con solo observar su expresión facial. La expresión habitualmente fría de Futaba Ryo se suavizó. ¿Quieres más? Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, levantó su propia taza y preguntó en voz baja. Todavía tengo tos. Habló muy rápido y se atragantó con el café. Vaya. Te dije que bebieras despacio. Ceñudo. Ella parecía impaciente. Pero al final, extendió su mano pálida y le dio a Minami una ligera palmadita en la espalda. Observando a Minami luchar con un ataque de tos. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa divertida. Ojalá el tiempo pudiera detenerse así. De repente, un pensamiento extraño apareció en su mente, normalmente lógico y orientado a la ciencia. Esto hizo que sus mejillas claras se sonrojaran ligeramente. Bajando la mano. Se reclinó contra la mesa en la sala de preparación, apoyando la barbilla en la palma de su mano. Observándolo en secreto. Tal como si estuviera mirando el libro. Hoy, como siempre. Todo estaba en silencio. Aunque se han hecho amigos, entiendes claramente que todavía hay un nudo sin resolver en su corazón. Las palabras autocríticas de aquel día aún la persiguen como una sombra inquebrantable. No han desaparecido, solo se han ocultado, acechando donde ni siquiera ella puede verlas. Si vuelve a ocurrir algo similar. Esta oscuridad oculta consumirá una vez más a la chica aparentemente común que tienes delante. Y cuando eso suceda, su lado vulnerable resurgirá. Quieres descubrir qué causó su estado psicológico porque sin conocer la causa raíz, no puedes solucionarlo ni curarlo. ¿Alguna vez has intentado, ocasionalmente, obtener respuestas de forma sutil? Pero está claro que estos métodos indirectos no funcionaron en absoluto. Para desentrañar el nudo oculto en el corazón de la chica, decides. 1. Objetivo: amas de casa solitarias cerca de la residencia Futaba. 2. Apunta a Asusagawa Sakuta y Kunimi Yuya. 3. Ataquen a las chicas arrogantes del grupo Futaba Ryo. 4. Simúlelo usted mismo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 196. Minami. Mirando fijamente las 4 opciones que aparecieron de repente en la pantalla. El estado mental de Minami podría resumirse en un solo carácter. ¿Qué demonios significa atacar a amas de casa solitarias? ¿O atacar a chicas arrogantes del grupo de Futaba? Minami incluso podía entender por qué esas eran las opciones. Pero el tercero, apuntar a Asusagawa Sakuta y Kunimi Yuma. ¿Qué significa eso, de todas formas? Si recordaba correctamente. Esos 2 eran chicos. Simulador, ¿realmente estás funcionando mal? Minami se frotó las sienes, sintiéndose cada vez más confundido por estas opciones. La idea general detrás de ellos era clara. El simulador quería que reuniera información sobre Futaba Ryo. Para descubrir por qué tenía tendencias autodestructivas. Pero la forma en que se presentaron estas opciones fue simplemente ridícula. Ataquen a las amas de casa solitarias cerca de la residencia Futaba. Apunta a Asusagawa Sakuta y Kunimi Yuma. Esa formulación es una locura. Minami negó con la cabeza. Pero de todos modos. Decidió analizar cuidadosamente las opciones. Primer paso, eliminar opciones innecesarias.
Primero, utilizando el proceso de eliminación, descartó inmediatamente la segunda opción, pedirle información a Asuzagawa Sakuta y Kunimi Yuma. La razón era obvia. El estado mental de Futaba Ryo no fue algo que se desarrolló de la noche a la mañana. Sakuta y Kunimi solo la conocían desde la secundaria. No había absolutamente ninguna posibilidad de que tuvieran un conocimiento profundo de su pasado. Y, conociendo la personalidad de Futaba, no había ninguna posibilidad de que compartiera sus problemas personales con ellos. Por lo tanto, esa opción era inútil. De igual forma, la tercera opción, que consistía en preguntar a los compañeros, también podría eliminarse. Si ni siquiera sus amigos lo sabían. Así que, seguramente, ningún compañero de clase haría eso. Paso 2. Elige la única opción viable. Esto nos deja solo con la opción 1. Los ojos de Minami se posaron en la primera opción. 1. Objetivo: amas de casa solitarias cerca de la residencia Futaba. La escritura era horrible. Pero, lógicamente, las amas de casa vecinas pueden saber realmente sobre el pasado de Futaba. Al menos desde la escuela primaria o secundaria. Así que no hay motivo para dudar. Minami seleccionó la opción 1. Preguntarle directamente a Futaba no tiene sentido. Ni Asuzagawa Sakuta ni Kunimi Yuma tienen información sobre los años de escuela primaria de Futaba Ryo. Así que, en lugar de eso, centras tu atención en la vecina de la familia Futaba, la señora Ikeda, una mujer soltera que vive cerca. Acercarse a la señora Ikeda fue inesperadamente fácil. Para una mujer que había estado soltera durante años, su apariencia juvenil y elegante y su figura enérgica eran simplemente irresistibles. Con tu encanto inusual, te acercaste fácilmente a ella durante un viaje de compras casual y le preguntaste por la familia Futaba. Como una piedra arrojada al agua quieta. La memoria se propaga en ondas dentro de la simulación. Minami cerró los ojos, permitiendo que la escena simulada se desarrollara. Un barrio típico. Minami regresaba a casa después de hacer compras y charlaba amigablemente con una mujer de unos 30 años. Dime, Ikeda-san, la casa de al lado de la tuya es increíble. Nunca había visto nada parecido a esa mansión moderna. Minami miró la casa elegantemente decorada junto a ellos, haciendo un comentario exagerado. Escuchar Ikeda-san salir de los labios de Minami. La mujer, Ikeda-misa, dio una pequeña sonrisa. ¿La elegante casa de al lado? Supongo que te refieres a la residencia de la familia Futaba, ¿no? ¿Familia Futaba? Ikeda-misa sintió, sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en el hermoso rostro de Minami. Aún así, sus labios continuaron moviéndose mientras continuaba. La familia Futaba es muy famosa en este barrio. Se les considera una familia de élite. ¿Élite? ¿Qué quieres decir? Minami fingió curiosidad. El señor Futaba y su esposa son muy conocidos por aquí. El señor Futaba es un académico distinguido que viaja con frecuencia para realizar investigaciones académicas. Al notar el interés de Minami, Ikeda-misa, ansioso por prolongar la conversación con el atractivo joven, sonrió y agregó. En cuanto a la señora Futaba, es una empresaria muy exitosa, constantemente ocupada administrando su empresa. Ya veo. ¿Entonces la casa de Futaba está vacía la mayor parte del tiempo? Minami inclinó la cabeza. Sus labios suaves, su brillo juvenil y su físico atlético estaban ocultos bajo su ropa. Para una mujer de 30 años, todo esto fue mucho que procesar. Por un breve momento, Ikeda-misa tragó saliva con dificultad. Luego se recuperó rápidamente y sonrió. No exactamente. Actualmente, su hija vive sola allí. Futaba Ryo, creo. Es una auténtica belleza, una belleza impresionante. A diferencia de mí, ya no puedo compararme con ella. Ella fingió un suspiro. Oh, vamos. Minami le dio una sonrisa amable y encantadora. Ikeda-san, aún te ves muy joven. Cuando te vi por primera vez, incluso pensé que eras modelo de revista de moda. Minami-kun, realmente sabes cómo usar palabras dulces. Ikeda-misa entrecerró los ojos juguetonamente, apreciando claramente el cumplido. Pero Futaba Ryo vive sola. ¿No es peligroso? Yo también lo creo. De hecho, tiene casi la misma edad que tú. Y, bueno, ahora que lo pienso. Ikeda-misa hizo una pausa, cambiando ligeramente el tono de su voz. Recuerdo que, en la escuela primaria, Futaba Ryo causó mucho revuelo. Oh. Minami continuó con su acto de curiosidad. Bajo su sutil guía, Ikeda-misa no dudó en compartir información, sonriendo mientras respondía. Parece que la hija de la familia Futaba tuvo algunos problemas de desarrollo físico, lo que la hizo reacia a asistir a la escuela durante un tiempo. En aquel entonces, esto era un gran problema. Problemas con el desarrollo de su cuerpo. ¿Podría ser porque estaba enferma? Minami fingió sorpresa. Jeje, solo te voy a decir esto, Minami-kun. Ikeda-misa tomó suavemente la mano de Minami. Sintiendo la energía juvenil en sus delgados dedos, no pudo resistir la tentación de deslizar suavemente las yemas de sus dedos sobre su piel. Pero ella se contuvo, asegurándose de no ir demasiado lejos. Temiendo que una actitud muy atrevida pudiera asustar a este joven inexperto. Con una sonrisa traviesa, continuó. Parece que la hija de Futaba se desarrolló demasiado rápido. Los chicos de primaria siempre la miraban de forma diferente y, con el tiempo, esto empezó a afectarla mentalmente. Así que eso fue lo que pasó. Minami asintió pensativamente. Había oído hablar de casos como este antes. Los niños, que no entendían nada, acosaban a aquellos que se desarrollaban de manera diferente. Ya sea porque eran muy altos, alguien que tartamudeaba o cualquier otra cosa que los hiciera destacar. Si fuera Futaba Ryo. Lo más probable es que su inseguridad se debiera a su apariencia inusualmente madura. Eso es realmente triste. La voz de Minami transmitía compasión genuina mientras retiraba discretamente su mano de la de Ikeda-misa. Dios mío, quiero decir, un buen desarrollo debería ser algo positivo, pero ¿quién hubiera pensado que se convertiría en tal desastre?
arrepintiéndose de haber actuado demasiado rápido, Ikeda Misa se reprendió en silencio, manteniendo una sonrisa en su rostro. Ya es cierto. Pero vivir solo debe ser difícil, ¿no? Al mirar la mansión de la familia Futaba, Minami no pudo evitar suspirar. Una casa enorme ocupada por una sola persona. Parecía un sueño hecho realidad. Pero en realidad, cuando alguien se muda allí, la soledad se vuelve insoportable. Una casa vacía. Nada más que ecos de su propia voz llenando el aire. Habitaciones tan grandes que solo servían para amplificar el vacío. ¿No te pasa lo mismo, Minami-kun? Lidiar con las dificultades sola en Tokio debe ser agotador, ¿verdad? Con una sonrisa traviesa, Ikeda Misa se acercó. ¿Una mansión como esta? Aunque trabajaras toda tu vida, quizá nunca podrías permitirte una. Paso a paso, ella se fue acercando. Minami-kun, vives solo en un apartamento alquilado barato, ¿verdad? ¿Hay algo que quieras? Quédate conmigo un poco más hoy y te compraré todo lo que quieras. Las intenciones de Ikeda Misa ahora están clarísimas. Tú eliges emoticono cara sonriente. 1. Tengo el espíritu de Hikaru Genji. Por favor, acéptalo. 2. Rechazar cortésmente, Minami, el encantador diabólico, no es ese tipo de hombre. 3. Toma todo lo que puedas y luego vete. 4. Simúlelo usted mismo. Las opciones aparecieron instantáneamente. Esta vez, Minami ni siquiera necesitó pensar. Inmediatamente seleccionó la opción 2. Aunque, en su opinión personal, la opción 1 me pareció interesante. Pero no era el momento para ese tipo de cosas. Después de seleccionar la opción 2, la simulación continuó. A estas alturas, ya deberías haber descubierto la razón del autodesprecio y la inseguridad de Futaba Ryo. Ante la tentadora oferta de Ikeda Misa, simplemente sonríes y te niegas. Ella te ve partir con una mirada llena de decepción y arrepentimiento. Después de separarte de Ikeda Misa, ahora que entiendes el nudo del corazón de Futaba Ryo, regresas a tu rutina diaria. Organizas tus pensamientos y, como de costumbre, empujas la puerta de la sala de preparación de ciencias. Reanudas tus conversaciones diarias con Futaba Ryo. Como siempre, cuando tienes frío, te prepara una taza de café. En esos momentos, ella permanece en silencio, sosteniendo su taza en sus manos, escuchándote atentamente divagar sobre todo lo que ha sucedido últimamente. Su rostro sereno, parecido a una orquídea, muestra una sonrisa amable. Todo parecía ir en la dirección correcta. Eso es malo. En el momento en que vio el texto de la simulación, Minami se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Ese sentimiento de aparecer sobresalía demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué algo seguía yendo mal? Minami no entendió. Lo único que hizo fue crear un vínculo con la esposa de su vecino. ¿Cómo fue que de repente eso se convirtió en todo parecía ir bien? Controlando la confusión, Minami continuó leyendo. Tú, pensando que has descubierto el problema de Futaba Ryo, no notas la tristeza y ansiedad en su mirada serena. Y un día, cuando esta tristeza y ansiedad se acumulen demasiado, como de costumbre, empujas la puerta de la sala de preparación de ciencias, solo para quedarte congelado por la sorpresa. La siempre fuerte y siempre inexpresiva Futaba Ryo. De ella ahora está acurrucada en la mesa, sollozando suavemente. Minami permaneció en silencio. O no entiendes la razón, así que te acercas a ella y tratas de consolarla, escuchando su autodesprecio. Esto no es tu culpa, Minami. Entre lágrimas, susurró. Es que, soy una mujer problemática, testaruda y completamente loca. Tu suposición anterior era correcta. Futaba Ryo nunca tuvo sentimientos románticos por Kunimi Yuma. Ella simplemente se sentía insoportablemente sola y se aferraba desesperadamente a su amiga. Pero en el segundo semestre de su primer año, Kunimi Yuma consiguió una novia, Kamisato Saki. De repente, sintió una distancia creciente entre ellos. Y luego, este semestre, Asuzagawa Sakuta desarrolló sentimientos por una chica popular de tercer año. Sus dos amigos más cercanos, ambos alejándose gradualmente. Te convertiste en su tercer amigo, con quien más conectaba. Ella depositó todos sus sentimientos de afecto y compañerismo en ti. Pero últimamente, te has centrado demasiado en cultivar tu relación con Ikeda Misa, descuidando por completo su presencia. Acababa de hacer una nueva amiga, pero ya sentía que la estaba perdiendo de nuevo. La sensación de perder algo preciado la llenó de una ansiedad abrumadora. Si nunca hubiera experimentado el calor, habría podido soportar el frío. Al igual que en la escuela primaria, cuando vivía sola en casa y me trataban como una paria en la escuela. En aquel entonces ella era capaz de afrontarlo. Ella siempre había estado sola. Pero luego conoció a Asuzagawa Sakuta, Kunimi Yuma y ahora a Minami. Ella había visto la luz del sol. Fuiste el último rayo de luz al que ella quiso aferrarse. Y aún así, ella fracasó. El miedo de perderte, de perder tu atención, de perder su lugar a tu lado, solo pensarlo la hacía estallar en lágrimas. Me odio. Ella lloró suavemente. El hecho de que Kunimi y Sakuta tengan novias debería ser algo bueno, pero tengo mucho miedo de que dejen de hablarme. Y Minami, sé que estás ocupada con tu propia vida, pero, aún así, egoístamente, me gustaría que me prestaras más atención. Ella miró hacia arriba. Perdido e indefenso. Pero lo único que pudo hacer fue agarrar con fuerza la manga de Minami. Tal como aquel día. Cuando la calumniaron a sus espaldas. Su fuerza era débil. Tan débil que si Minami se alejara aunque sea un poquito, la dejaría caer. Pero en cambio, Minami extendió la mano y le tomó la mano. Capítulo 197. Fuera de la simulación, en la vida real. Realmente no esperaba que fuera así. Sintiendo el giro dramático de los acontecimientos en la vida simulada. Minami suspiró. Al principio, pensó que ya había descubierto la causa raíz de la compleja personalidad de Futaba Ryo.
pero nunca imaginó que debajo había más capas. Un profundo deseo de amistad, pero también ansiedad cuando sus amigos iniciaban relaciones. Miedo de ser abandonado. Sin duda, esa era una forma de pensar extremadamente egoísta. Pero al mismo tiempo, su autodesprecio no provenía únicamente de problemas con su propio cuerpo. Esto también fue alimentado por la culpa, por albergar pensamientos tan egoístas. Y también estaba su obsesión malsana por ser necesitada. Entonces, ¿qué pasa después? Mirando fijamente la pantalla de simulación, observándose a sí mismo sosteniendo la mano de Futaba Ryo, Minami murmuró para sí mismo. Tus sospechas eran correctas. A Futaba Ryo nunca le gustó realmente nadie románticamente. Ella está simplemente obsesionada, casi patológicamente, con el sentimiento de ser necesaria. Autodesprecio, odio hacia uno mismo, aislamiento, pero también un deseo desesperado de compañía. Todas estas contradicciones forman la persona que es Futaba Ryo. Después de perder a dos amigos seguidos, no puedes soportar la idea de perderte a ti también. Aunque lo esperabas, nunca imaginaste que ella sería tan frágil, al punto que un breve periodo de abandono la dejaría tan ansiosa. Suspiras profundamente al pensar en lo problemática que es esta mujer, pero al final, aún así, extiendes la mano y la tomas. Para alguien que nunca había estado tan cerca de un chico antes. Ella inmediatamente se quedó congelada como un hámster asustado. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de él. Esos ojos negros, puros, sinceros e inquebrantables. Ella se fue calmando poco a poco. Sin embargo, las manos que nunca antes habías visto temblar, ahora temblaban nerviosamente en tus manos. Soy una mujer egoísta que se odia a sí misma. Ella giró la cabeza hacia un lado, sollozando en silencio. Minami la miró, pero no dijo nada. Él simplemente extendió la mano y la atrajo hacia sus brazos. Su figura, elegante y deslumbrante como el monte Fuji en invierno, presionada firmemente contra su pecho. Si fuera cualquier otro día, probablemente se habría sentido avergonzada y se habría resistido a un gesto tan íntimo. Pero ahora, ella no dijo nada. Nadie supo cuánto tiempo permanecieron así. En la sala de preparación de ciencias vacía. La voz de Futaba Ryo finalmente rompió el silencio. No deberías haberte convertido en mi amiga, Minami. Una amiga tan hermosa como Ryo, que además hace un café increíble. No creo que ningún hombre se niegue a eso. Minami le guiñó un ojo, burlonamente. ¿Y ahora quieres deshacerte de mí? Es demasiado tarde. Eso no es lo que quise decir. Sus ojos dorados bajaron. Incluso con todo su pecho presionado contra el de él. A ella no parecía importarle. Simplemente, me odio. Odio querer que mis amigos permanezcan iguales para siempre. Odio no querer que todos sigan adelante. Soy egoísta. Ella no paraba de insultarse. Su rostro estaba lleno de una expresión de autodesprecio. Su expresión era de dolor. Minami absorbió todo. Y luego. Finalmente habló. Ryo, ¿recuerdas a las chicas que solían hablar mal de ti cuando nos conocimos? Sí. Por supuesto que no lo había olvidado. Aquellas chicas que la calumniaron a sus espaldas. Pero lo que la intrigó fue que, después de ese día, apenas volvió a oír rumores sobre él. Aquellas chicas nunca volvieron a susurrar sobre ella en los pasillos. En realidad, después de eso, fui allí y hablé con ellos. Minami extendió la mano y se secó las lágrimas de la cara. En el instante en que sus dedos tocaron su piel. Ella se encogió visiblemente y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sus ojos, ocultos tras sus gafas, se cerraron por reflejo, avergonzado. Pero en el fondo, sus emociones explotaron en respuesta a sus palabras. Digamos que, los intimidé un poco. Les garantizamos que nunca más tendrán el coraje de hablar mal de nadie. Minami parpadeó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ahora ya sabes qué clase de villano soy, ¿no? Pretendo ser un estudiante modelo, pero en el fondo no soy diferente de esas chicas. No. Minami, tú no eres así. Al oírle criticarse a sí mismo. Futaba Ryo sintió un dolor repentino y extraño en su corazón. No, eso es verdad. Este es el lado de mí que mantengo oculto. Minami aplaudió y sonrió juguetonamente. Cuando alguien me molesta, lo afronto. Así soy, mezquina. Antes de que pudiera terminar. Un par de dedos delgados y pálidos presionaron suavemente contra sus labios. Futaba Ryo lo interrumpió, impidiéndole decir nada más. Ella no quería oír a Minami menospreciarse a sí misma. Su dulce mirada hizo reír a Minami. Él extendió la mano y le acarició suavemente el cabello. No continuó la conversación. Pero en lugar de eso, cambió de tema. Ryo, ya lo has dicho antes, ¿no? Que te odias a ti mismo. Minami le sonrió. Pero honestamente, realmente me gustas. No estaba bromeando. Uno por uno, enumeró sus razones. Es un placer hablar contigo. Es fantástico verte dedicándote tan seriamente a tus experimentos. Y a veces, tengo esta sensación. Solo el hecho de estar a tu lado, sin ir a ningún lado, eso sería muy bueno. Estas palabras, tan cercanas a una confesión. Esto hizo que la cara de Futaba Ryo se sonrojara. Como una ola poderosa, disiparon todas sus ansiedades anteriores. Ella susurró vacilante. Pero todavía hay gente que piensa que soy extraño. Si siempre estás conmigo, Minami, tú. Esto queda entre nosotros dos. ¿Por qué debería importarnos lo que piensen los demás? Minami le acarició suavemente la mejilla. Eso no es algo que un amigo haría. Pero contra Minami. La chica científica, fría, lógica y reservada. Él ya había perdido sus defensas. Ella no pudo resistirse. Ella ni siquiera sabía cómo resistirse. Todo lo que podía hacer. Ella presionó su cuerpo contra el de él. Nada más.
En una mañana tranquila en la sala de preparación de ciencias. Además del sonido de sus corazones latiendo. No se oyó ningún otro ruido. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, despertaron las emociones de la niña, su compasión, su inocencia. La ayudaron a emerger momentáneamente de su oscuridad. Y a través de esta experiencia, te diste cuenta de lo frágil que realmente era. Para evitar que esto vuelva a suceder, decides. Esta elección tendrá consecuencias que cambiarán tu vida. 1. Actúa activamente. Anímala a seguir adelante, anímala a hacer nuevos amigos. 2. Esa mujer es muy problemática. No importa. Ay, llamada Rayo me acaba de escribir por Line. Te respondo. 3. Ella te necesita ahora. Primero estabiliza la situación y luego piensa cómo ayudarla a crecer como persona. 4. Simúlelo usted mismo. ¿Una elección con consecuencias que cambiarán la vida? Al ver el texto de advertencia, Minami se enderezó. Después de haber pasado por tantas simulaciones. Él sabía exactamente lo que eso significaba. En el mejor de los casos, todo su plan podría desmoronarse. En el peor de los casos, podría fracasar por completo. Este es el peso de una elección con consecuencias a largo plazo. Minami analizó cuidadosamente las opciones. En primer lugar, descartó inmediatamente la opción 2. Trampa obvia. Elegir esta opción sin duda te pondría en el camino de llamada Rayo. Esto dejó las opciones 1 y 3. Como se trataba de una simulación sobre la felicidad de Futaba Ryo. Obligarla a hacer amigos en la opción 1 le parecía demasiado duro. Su aislamiento no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Por lo tanto, esperar que cambiara de la noche a la mañana era igualmente poco realista. ¿Obligarla a hacer amigos realmente resolvería las cosas? Minami lo dudaba. La opción 3 parecía la más segura. Pero teniendo en cuenta la frecuencia con la que el simulador lo engañó, llevándolo a elegir la opción segura equivocada. Él dudó. Al final, reflexionó sobre ello desde su propia perspectiva. Si fuera el que eleccionaría, la respuesta llegó rápidamente. Minami eligió la opción 3. En comparación con el enfoque arriesgado y agresivo de la opción 1. La opción 3 fue claramente la elección más equilibrada y meditada. La simulación continuó. Decides aceptarla tal como es. Porque ella te necesita tanto que cualquier otra acción solo la haría sentir más insegura. Después de lo que pasó la última vez, su relación con ella se hizo aún más cercana. Durante las pausas del almuerzo, ella siempre prepara el café con anticipación, agregando cuidadosamente la cantidad exacta de azúcar y leche, tal como a usted le gusta. Y mientras te observa tomar tu primer sorbo, su delicado rostro se suaviza con una calidez incomparable. A veces, incluso te preparará una caja bento casera. U otras veces, cuando estás perdido en tus pensamientos, ella extiende su mano en secreto, entrelazando tímidamente sus dedos con los tuyos. Sin embargo, en el momento en que se da cuenta de lo que ha hecho, inmediatamente se pone nerviosa y se esconde detrás del cuaderno, cubriéndose la mitad de la cara, incapaz de mirarlo a los ojos. Está empezando a disfrutar de venir a la escuela todos los días. Ya no parece una lucha agotadora. Sus días, antes monótonos, ya no son tediosos. Porque ahora sabe que, pase lo que pase, siempre estarás ahí. Y, a medida que su rígida personalidad de chica científica se disuelve lentamente, se vuelve completamente obediente y amable contigo. Minami cerró los ojos. Los recuerdos del interior de la simulación resurgieron en su mente. Futaba Ryo, fingiendo leer su libro de física, pero lanzándole miradas furtivas en secreto. Futaba Ryo, sosteniendo suavemente su mano, se sintió avergonzado y la retiró inmediatamente. Futaba Ryo, de pie junto a él frente a los demás, ya no temía su juicio. La niña que una vez estuvo aislada y retraída. Había empezado a cambiar. Sin duda te has ganado un lugar en su corazón. Una tarde le confesaste tus sentimientos. Era la primera vez que derramaba lágrimas, no de tristeza, sino por otro motivo. Las ondas se propagan a través de la memoria. Las escenas salieron a la luz. Era una tarde perfectamente normal. Después de terminar el bento que Futaba Ryo le había preparado, Minami dejó escapar un suspiro de satisfacción. Sin embargo, Futaba, que le había estado dando miradas furtivas durante todo el almuerzo, abrió suavemente su libro de física. El siguiente instante. En un tono casual, como si simplemente preguntara por el almuerzo del día siguiente. Minami habló. Por cierto, Ryo, sé mi novia. Futaba Ryo, quien ya era completamente obediente a Minami. Ni siquiera pude procesar lo que dijo. Pensando que todavía estaba hablando de comida. Ella asintió distraídamente en respuesta. Ah, claro. Las palabras se le escaparon de los labios. Luego, un segundo después. ¿Qué esperar? ¿Qué? ¿Qué acaba de decir Minami? Sus pálidos dedos se congelaron y se detuvieron a mitad de la página. Sus ojos dorados se abrieron en estado de shock mientras miraba hacia arriba. Solo para ver a Minami sonriéndole traviesamente. Minami. Ahora mismo, tú. Su voz estaba llena de incredulidad. Pero antes de que pudiera terminar, Minami habló de nuevo, esta vez con más claridad. Dije, vamos a tener una cita. Sé mi novia, Ryo. Pero. Alegría inesperada. Esto dejó a Futaba completamente angustiado. Su rostro expresaba una mezcla de conmoción, confusión y emoción abrumadora. ¿Qué tiene eso de sorprendente? Minami provocó. Puedo comer deliciosas cajas bento todos los días. Bebe el mejor café. Ni siquiera necesito lavar mi lonchera. Ryo, me malcrías demasiado. Antes de que ella pudiera reaccionar, Minami la abrazó por detrás. La acurrucó cerca de su cuerpo, que era pequeño pero curvilíneo. Sus labios rozaron su oreja. Su voz tenía un tono juguetón y travieso. ¿No crees que deberías hacerte responsable de mí?
Ella sabía que sus palabras estaban completamente equivocadas. Pero aún así, sus pálidas mejillas se sonrojaron. Sus ojos dorados, habitualmente inteligentes y serenos. Ahora, sus ojos se cerraron de repente, invadida por pura vergüenza. No tenía forma de resistirse a los avances de Minami. Ella solo podía entregarse a sus brazos, impotente. Dilo. Dime que sí. Sus dedos se deslizaron suavemente por la suave piel de su cuello. Su cálido aliento le acarició la oreja mientras susurraba. Suavemente. De manera imponente. El calor que se acumula en su pecho. La abrumadora mezcla de timidez y felicidad. Ella no sabía qué hacer consigo misma. Pasó un largo momento. Así que, finalmente. Ella asintió. Un murmullo casi inaudible escapó de sus labios. Di, sí, correctamente. Minami sostuvo su mano temblorosa. Sus dedos se entrelazan con los de ella. Futaba rió. Ella sabía que Minami la estaba provocando. Pero completamente impotente ante él. Ella se giró lentamente. Ella enterró su cara en su pecho. Sus labios se separaron vacilantemente. Sí, Minami. Ni siquiera necesitó empujarla. Todo fluyó naturalmente. En verdad, ella ya se había dejado llevar por la corriente del amor mucho antes de ese momento. Su conexión con Futaba Ryo se profundizó. Utu y Futaba Ryo ahora son amantes. Capítulo 198. Nada mal. Mientras Minami observaba cómo se desarrollaba la simulación, sintió una ola de satisfacción. Parecía que había tomado todas las decisiones correctas. Su relación naturalmente evolucionó hacia un romance. Y, dada la personalidad de Futaba Ryo, no había absolutamente ninguna posibilidad de que ella sugiriera una ruptura. En otras palabras, esta ruta era segura, estable y prácticamente imposible perderse. Pero, aparte de eso, Minami todavía tenía algunas preocupaciones. Sí, había logrado convertirse en su novio y cumplir su deseo de sentirse necesaria. Pero, si eso fuera todo, todavía parecía que algo estaba sin terminar. Su necesidad de ser necesaria solo había sido satisfecha temporalmente. Si Minami la descuidó por un corto periodo de tiempo, existía una posibilidad real de que sufriera una recaída de ansiedad. Sin duda, era una inestabilidad oculta. Pero como la elección ya estaba hecha, no había motivo para seguir dándole vueltas al asunto. La Minami dentro de la simulación puede no haber sido tan perfecta como la Minami real. Pero seguramente encontraría una manera de solucionar este problema. Minami continuó leyendo. Utu y Futaba Ryo ahora son amantes. Su mirada poco a poco se fija en ti. Después de clase, la chica que antes se sentía sola ahora te espera afuera del aula de preparación de ciencias, ansiosa por volver a casa juntas. Esos momentos tranquilos contigo después de la escuela son la parte más reconfortante de su día. Los sentimientos que tienen el uno por el otro se profundizan. Y, sin embargo, también sabéis que la semilla de la ansiedad, enterrada en lo profundo de vuestro corazón, aún no ha sido eliminada. Ella todavía anhela la sensación de ser alguien en quien se puede confiar. Y para satisfacer esa necesidad, empiezas a actuar de una manera cada vez más imprudente. Durante las vacaciones escolares, llevas deliberadamente tu uniforme usado y le pides que lo lave. O lava cuidadosamente cada pieza con atención constante, planchando y alisando cada arruga. Después de la escuela, la invitas a cocinar para ti. Es experta en la cocina, aunque usa con frecuencia utensilios de medición, probetas y básculas. Esto le da a su proceso culinario una estética extrañamente científica. Incluso se toma la molestia de limpiar el apartamento alquilado, quitando meticulosamente el moho que se ha extendido por las paredes. Es meticulosa y diligente. Nunca se impacienta ni se queja. Sea cual sea el caso, poder hacer cosas por ti la hace genuinamente feliz. Ella realmente valora el tiempo que pasa a solas contigo. Así como valoras el tiempo que pasas a solas con ella. Dentro de la simulación, los recuerdos se desarrollaron de forma fluida y pacífica. El escenario, el pequeño apartamento alquilado de Minami. Era temprano por la mañana. Llevando sus gafas, con su pelo largo y sedoso cayendo sobre sus hombros. Futaba Ryo abrió la puerta silenciosamente. Al entrar, se quitó sus pequeños zapatos de cuero y los colocó cuidadosamente en la entrada. Su mirada se dirigió a sus zapatos, que habían sido pateados descuidadamente a un lado. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Con un suspiro silencioso, se inclinó, recogiéndolos suavemente y alineándolos cuidadosamente junto a los suyos. Solo después de terminar esa pequeña tarea se adentró más en la habitación. La suave luz de la mañana entraba a través de la ventana. Ella miró hacia la cama y lo vio todavía profundamente dormido. Entonces su mirada se dirigió a la mesa redonda cercana. Un portaminas automático estaba al lado de varios cuadernos que contenían exámenes de ingreso a la universidad. Entonces, debe haberse quedado despierto hasta tarde estudiando otra vez. Con ese pensamiento, disminuyó el paso. Arrodillándose, examinó cuidadosamente los libros y el material de oficina. Organizándolos uno por uno. Solo entonces se levantó y caminó silenciosamente hacia la cocina. Trabajaba en silencio, pero sus acciones demostraban la precisión y eficiencia de un científico. Coloque sal, pimienta y otras especias en una pequeña balanza digital. Ella midió todo con proporciones exactas. Ella lo removió con una varilla de vidrio. Ella utilizó un cilindro graduado para medir la cantidad exacta de agua necesaria. Y cuando todo terminó, se sirvió una comida perfectamente equilibrada. Con cuidado, colocó sus palillos sobre la mesa. Y entonces se giró. Sus ojos dorados se posaron en la serena visión de su rostro dormido. Luego se levantó y caminó hacia Minami. Tan pronto como se acercó, Minami se despertó. Sus profundos ojos color obsidiana brillaron con diversión mientras se fijaban en ella. El desayuno está listo.
Al notar su mirada, la expresión fría de Futaba Ryo se tiñó ligeramente de rubor. Ella giró la cara y alisó suavemente las arrugas de la ropa de cama. Ella está haciendo todo lo posible para mantener la voz tranquila. Pero... Ryo. Ella se dio la vuelta. ¿Dónde está mi beso de buenos días? Minami apoyó su rostro en la palma de su mano, tocando ligeramente sus labios. Él le guiñó esos ojos claros y tiernos. Futaba Ryo dudó por un momento. Sin eso, no creo que pudiera ni siquiera levantarme de la cama. Minami suspiró, fingiendo angustia. Sus párpados amenazaron con cerrarse nuevamente. Un pequeño suspiro escapó de los labios de Ryo. Así que, con suave resignación, ella se sentó en su regazo, bajando su cuerpo, más suave y delicado que las flores de ciruelo de invierno. Ella lo besó en los labios. Ella permaneció así por un tiempo. Luego, sonrojándose intensamente, se alejó lentamente y a regañadientes. Minami estaba más que satisfecha. Pero no se apresuró a levantarse de la cama inmediatamente. En lugar de eso, la llamó casualmente otra vez. Ryo. Ella giró la cabeza. Mi ropa. Aquí. Ryo. ¿Dónde están mis pantalones de uniforme? Justo aquí. Ella le entregó los pantalones del uniforme, cuidadosamente doblados. Minami la miró. Una sonrisa traviesa se curvó en las comisuras de sus labios. Ryo. Mientras todavía le servía el desayuno, miró hacia atrás. Si sigues cuidándome así. Si me acostumbro demasiado a esto, hasta el punto de no poder vivir sin ti. Vas a tener que asumir la responsabilidad y casarte conmigo, ¿sabes? El rubor en el rostro de Ryo se profundizó. Ella dudó por un largo rato, luego giró la cara, avergonzada. Ella no se negó. Y Minami, poniéndose de pie, la atrajo hacia sí y la abrazó suavemente. Bajando la cabeza, la besó otra vez. Era una mañana normal. Pero era una sensación tan embriagadora. Bajo su devoto cuidado, su capacidad para vivir independientemente se deterioró. Minami, absorta en la simulación, hizo una pausa. Esperar. ¿La versión simulada de él no dijo ya eso? Si esto continúa me volveré completamente inútil. Entonces esto realmente pasó. Minami frunció el ceño. Esto era inaceptable. Simplemente estaba tratando de cumplir el deseo de Futaba Ryo de ser necesario. ¿Cómo fue que eso provocó que él se volviera completamente dependiente de ella? Minami, ¿cómo pudiste permitirte ser tan perezosa? Él meneó la cabeza, insatisfecho. ¿Dejar que una chica lo use? ¿Alimentarlo? ¿Incluso exigiendo un beso de buenos días solo para poder levantarse de la cama? Eso fue pura degradación. Corrupción. Minami suspiró. Pero después de un momento, volvió a reflexionar sobre el asunto. Bueno, eso tiene sentido. La versión simulada de sí mismo estaba muy lejos de ser el mismo. Ni siquiera una décima parte de esa perfección. Naturalmente, esto significaba que carecía de la autodisciplina superior de su verdadero yo. Caer en un estilo de vida lleno de mimos. Era inevitable. Y honestamente, una vida donde todo está hecho por ti. Con una chica hermosa que te mima así. Eso fue una exageración. Mucha envidia. No, espera. Esto es absolutamente vergonzoso. Minami se juró a sí mismo. Nunca llegaré a ser así. Así que continuó leyendo. Ya no hay más secretos entre ustedes dos. Ella entiende perfectamente las dificultades a las que te enfrentaste al venir sola a Tokio. Considerando las terribles condiciones de su apartamento alquilado, una noche, después de la escuela, en un raro acto de iniciativa, Futaba Ryo hace su primera petición. Ella te pide que te mudes con ella. Hasta ahora siempre has sido tú quien hacía los pedidos. Pero esta vez es ella la que pregunta. Dada su petición, usted decide. 1. Acepta de inmediato. Una oportunidad como esta no se repetirá. Convierte su casa en tu nido de amor. 2. Las condiciones del apartamento no son buenas y vivir con ella podría no ser tan mala idea. 3. Me niego categóricamente. No puedo volverme tan débil. 4. Simúlalo tú mismo. Minami parpadeó, mirando las opciones cuidadosamente ordenadas. No pudo evitar temblar ligeramente en la comisura de sus labios. Todas las chicas ricas son así. Él todavía lo recordaba. La última persona que sugirió vivir juntos fue Shin Joaquin. Al igual que Futaba Ryo, ella también era una chica rica. Y, al igual que Futaba Ryo, ella también vivía sola en una enorme mansión. ¿Es esto algún tipo de tendencia de chicas ricas? ¿Siempre deberían invitar a alguien a vivir con ellos? ¿No les preocupaba la posibilidad de que la situación se saliera de control? Pero, vivir juntos podría no ser tan mala idea. Minami reflexionó sobre el asunto. El estado de salud de Futaba Ryo requería una estrecha observación. No solo en la escuela. No solo por la mañana o por la tarde. Si estuvieran juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Probablemente tu ansiedad disminuiría drásticamente. Entonces, elegiré la opción 2. La primera opción lo llama abiertamente nido de amor. Esto fue básicamente una invitación al caos. Si eligiera eso, probablemente se ahogaría en tentaciones todos los días. Y la tercera opción, rechazarlo por completo, también estaba descartada. Después de todo, esa fue la primera petición que ella hizo. Si él rechazó eso tan decisivamente, eso sin duda le haría daño. Con eso en mente, Minami seleccionó la opción 2. Sí, vivirían juntos. Sí, eran solo ellos dos. Lo que significaba que siempre existía el riesgo de que la situación empeorara. Pero con su autocontrol.
Ciertamente podría resistir por un tiempo antes de que las cosas se salieran de control. La simulación continuó desarrollándose. ¿Aceptas vivir con ella? Las condiciones del apartamento no son buenas y vivir con ella parece una buena solución. Además, tu vecindario no es precisamente seguro. Y que una chica tan hermosa como Futaba Ryo visite frecuentemente un área como esta presenta sus propios riesgos. Entonces, aceptas. Pero lo que no esperabas era que Futaba Ryo no solo te estuviera invitando a vivir juntos. Ella ya te lo había dado todo. Y ahora, ella quería confiarte lo más preciado que le quedaba. Minami suspiró. Lo sabía. No había absolutamente ninguna posibilidad de que ella quisiera vivir juntos solo por el hecho de vivir juntos. Al fin y al cabo ya eran pareja. Eso era inevitable. Pero aún así. Subestimas mi autocontrol. Minami se mantuvo confiado. Sí, la versión simulada de sí mismo era inferior a la versión real. Pero aún así. Ni siquiera él se rendiría tan fácilmente. Continuó leyendo. De hecho, ya habías anticipado sus acciones y confiabas en tu capacidad para resistir sus tentaciones. Pero, claramente, sobreestimaste tu autocontrol, o más bien, subestimaste la pura vitalidad de tu cuerpo de 17 años. Espera, ¿qué? Al ver esa línea de texto, Minami casi perdió la compostura. Disculpe, ¿estaba tratando de engañarme? ¿Qué carajo te pasa? ¿No acabo de decir esas palabras? ¿Y ahora ya has sucumbido? ¿Dónde está tu disciplina? ¿Cómo puedes ceder a la lujuria tan fácilmente? No entiendes el dicho. ¿Es el hombre consumido por el deseo el más patético de todos? Me niego a aceptar eso. Minami se levantó y tomó un sorbo de agua. Para que algo así suceda. Esto solo demuestra que la versión simulada de sí mismo es muy inferior. Si él estuviera personalmente en esa situación, ¿se habría caído él también? Imposible. Mientras dejaba su vaso de agua, Minami mantuvo su habitual comportamiento confiado. Pero no tenía sentido insistir en ello. Luego continuó leyendo la simulación. Al principio mostraste cierta resistencia a sus avances. Pero al final, ante su silenciosa obediencia y bondad, no pudiste resistir la tentación de rechazarla. Ocurrió una noche de fuerte lluvia. Y el aguacero lo apagó todo, todas las imágenes, todos los sonidos. Y esa noche, finalmente entendiste. Lo que significaba ser tan imponente como el monte Fuji y estar inmerso en el lago Tasaba. Minami. Minami, espera un segundo. ¿Qué clase de tontería poética era esta? Simulación, ¿puedes dejar de darle vueltas al asunto y decir las cosas como son? Ella obedeció todas tus peticiones, entregándose por completo a ti. Sin importar lo que le pidieras, ella respondía. Sin dudar, sin resistirse. Esa noche, te diste cuenta plenamente que la chica científica aparentemente fría y distante, de hecho, ardía de pasión. Y su afecto finalmente la tranquilizó. Desde que tenía memoria, había resentido su propio cuerpo, resentido como se había desarrollado demasiado pronto, de una forma muy prominente, atrayendo miradas no deseadas de los demás. Pero cuando vio su propia reacción, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente feliz con su propio cuerpo. A la mañana siguiente, gracias a los acontecimientos de la noche anterior, ambos terminaron durmiendo hasta más tarde. Sabiendo que necesitaba recuperarse, tú, quien despertaste primero, hiciste algo inusual. Fuiste a la cocina y seleccionaste cuidadosamente ingredientes nutritivos para recuperar sus fuerzas. Su conexión con Futaba Ryo se profundizó. Te convertiste en la única persona irreemplazable en su vida. Todo parecía ir en la dirección correcta. Capítulo 199. Minami miró fijamente la pantalla. Sus ojos se fijaron en una línea en particular. Todo parecía ir en la dirección correcta. Así parecía. No se sorprendió. De nada. Después de todo, él sabía. Las inseguridades profundamente arraigadas de Futaba Ryo no se habían resuelto. Así pues, a pesar de la aparente estabilidad, a pesar de la profundización de la relación, todavía había algo que no se había resuelto. Pero lo hecho está. No tenía sentido insistir en ello. Lo único que podía hacer ahora era seguir leyendo. La simulación continuó. Todo parecía ir en la dirección correcta. Tu decisión no fue incorrecta. Estar con ella realmente ayudó a aliviar tu necesidad obsesiva de sentirte necesitado. Sin embargo, el exceso tiene sus consecuencias. Ella te necesita. Física y emocionalmente. Los sentimientos que tienen el uno por el otro continúan intensificándose. Su relación está progresando a un ritmo asombroso. Su cuidado meticuloso y su devoción incondicional te hicieron más dependiente de ella. Vivir con Futaba Ryo es maravilloso. La chica, antes fría e intelectual, ahora es cariñosa y afectuosa, pero solo contigo. Sus padres viajan constantemente por trabajo. Además de la enorme cantidad de dinero que se deposita en su cuenta cada mes, apenas ve rastro de ello. Érase una vez, cuando la casa estaba en silencio por la noche, ella se sentía insoportablemente sola. Pero ahora, contigo ahí, cada día se siente nuevo y emocionante. Ustedes dos todavía viven juntos, y la sonrisa en su rostro solo se hace más brillante. Y ella aprieta su mano con más fuerza, negándose a soltarla. Ella entiende ahora, te necesita. Pasa el tiempo y ambos pasan del segundo al tercer año. Una noche, después de otra exploración profunda de los misterios de la biología humana, ella se apoya en su pecho y habla suavemente sobre el futuro. Y ella le cuenta que una vez consideró estudiar en el extranjero, en Alemania. Porque el ambiente académico allí es mucho más dinámico que en Japón. Pero ahora, en lugar de estudiar en Alemania, prefiere quedarse en Japón, para cuidarte. La mente de Minami se sumergió en los recuerdos de la simulación. Una escena se desarrolló ante sus ojos. Era de noche.
Acostado en la cama con ella, se encontró momentáneamente sorprendido por las palabras de la muchacha acurrucada contra él. Futaba Ryo se había quitado las gafas. Sus ojos dorados lo miraron fijamente. La habitación estaba completamente oscura. La única fuente de luz provenía de la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Y en ese tenue resplandor, sus mejillas pálidas y rosadas parecían casi luminosas. ¿Estudiar en el extranjero, en Alemania? Al escuchar sus palabras. Al notar el ligero tinte rosado en su piel clara. Minami no pudo evitar sorprenderse. MMM. Ella respondió suavemente. Su cuerpo desnudo se encogió ligeramente, acercándose instintivamente a él. ¿Tus padres te han contactado sobre esto? Minami colocó delicadamente su cabello gris detrás de su oreja. MMM. Incluso en la escuela, Futaba Ryo siempre exudaba un aura distante e intelectual. Pero aquí. Ahora mismo. Parecía relajada, contenta, con una expresión serena. Ella disfrutaba la sensación de sus manos acariciando su cabello. Ella murmuró de nuevo. El ambiente académico en Alemania está mucho más desarrollado que el de Japón. Mis padres se pusieron en contacto con el laboratorio de investigación de una prestigiosa universidad. Ellos organizaron que yo estudiara allí. Minami bajó la cabeza y habló en voz baja. Entiendo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ella sonrió levemente y susurró. Me negué. Y luego lo abrazó. Enterrando su cara en su pecho. Su voz era suave, cálida y cariñosa. En lugar de estudiar en el extranjero, en Alemania. Quiero quedarme aquí contigo. Minami miró fijamente a la niña en sus brazos. Ella se aferró a él con tanta fuerza que no quería soltarlo. Incluso él, que habitualmente era tan ingenioso, se quedó sin palabras. Al final. Él decidió respetar su decisión. Quiero quedarme aquí contigo. Cuando dijo esas palabras, su expresión era sincera, no necesitaba a nadie más. Ella solo te necesitaba. En física, tenía sus propias teorías, sus propias ideas. Pero en el amor, Futaba Ryo era pura e inocente. Renunció a la oportunidad de estudiar en Alemania. Todo porque quería estar a su lado. Y así, te juraste en silencio a ti mismo que la protegerías. En este punto, Minami se reclinó en su silla. Y entonces, una mirada de comprensión brilló en sus ojos. Ah, así que eso fue lo que pasó. Ahora todo tenía sentido. Recordó su primera experiencia jugando la simulación. En aquel entonces. Él y Futaba Ryo apenas habían interactuado. No eran más que conocidos. Y al final. Dejó Japón y se fue a estudiar al extranjero, a Alemania. En ese momento, él asumió que ella lo había abandonado debido a sus problemas de salud mental. Pero ahora. No fue eso en absoluto. Resulta que. Ella siempre había planeado estudiar en Alemania. Pero esta vez. Ella había renunciado a ese sueño. Todo es culpa suya. Minami tamborileó con los dedos sobre la mesa. Luego se levantó, abrió el refrigerador y sacó una botella de té de cebada. El té helado se deslizó por su garganta, enviando una sensación refrescante por todo su cuerpo. Necesitaba aclarar su mente. Después de un momento, volvió a sentarse. Y sus ojos se volvieron hacia la pantalla. Ella abandonó sus estudios en el extranjero en Alemania. El tiempo continuó pasando. Y ahora, en lugar de un sueño lejano, lo que se extendía ante ambos era la realidad de los exámenes de ingreso a la universidad. Tu rendimiento académico fue, obviamente, inigualable. Incluso viviendo con Futaba Ryo, te mantuviste entre los mejores. En cuanto a Futaba Ryo, siendo el genio científico que era, sus calificaciones nunca fueron cuestionadas y elegir una universidad prestigiosa no fue ningún problema. Ambos aprobaron los exámenes de ingreso a la universidad con facilidad y fueron aceptados en universidades de Tokio. Para evitar ser afectado por su fragilidad emocional, decidió no asistir a la Universidad de Tokio y, en cambio, se inscribió en otra universidad de élite más cercana a la de ella. Incluso en la universidad, su vida en común siguió siendo muy similar a la de la escuela secundaria. Su excelencia académica continuó brillando, ganándose elogios constantes de sus profesores. Futaba Ryo, habiendo decidido no continuar sus estudios de física, aceptó un trabajo a tiempo parcial como tutora en una escuela preparatoria mientras equilibraba sus estudios. Era el trabajo perfecto para ella. Una chica inteligente y científica que usaba gafas. Además, la ayudó a salir de su zona de confort e interactuar más con los demás, algo que usted apoyó plenamente. Incluso en la universidad, su encanto permaneció intacto. En diversas reuniones sociales con sus compañeros de clase, su llamativa apariencia continuó atrayendo la atención no solo de sus compañeros, sino también de estudiantes mayores. Minami sintió como si hubiera vivido todo eso. Desde competir junto a Futaba Ryo hasta verla crecer. Un sentimiento de tranquila satisfacción llenó su corazón. Las escenas pasaban ante sus ojos como una película de recuerdos. Hasta que finalmente, la imagen quedó fijada en un entorno familiar. Un acogedor izakaya, donde se sentó a beber con un grupo de compañeros estudiantes universitarios, algunos de último año, otros de primer año. Ah, sí. ¿En serio? Minami-kun, ¿vivía solo en Tokio? La voz pertenecía a Aoki Yuko, un estudiante de tercer año. Se acercó discretamente a Minami, quejándose del calor mientras exponía sus delicadas clavículas, exudando el encanto de una veterana madura. Sí, creo que fue durante mi segundo año de secundaria. Vivía solo en un apartamento alquilado barato en Tokio. Debió ser difícil, ¿verdad? Vivir solo así. Aoki Yuko extendió su mano, como si quisiera trazar círculos en el pecho de Minami con su dedo. Pero antes de que ella pudiera hacer algo, él la esquivó con una suave sonrisa. Todo eso es cosa del pasado. Minami tomó un pequeño sorbo de sake. El alcohol no embotó sus sentidos, al contrario, lo hizo más alerta. Él sonrió y añadió. Tengo una novia. ¿Eh?
Y ni hablar. Te estás mintiendo. Aoki Yuko dejó escapar un tono de incredulidad juguetón y provocativo. La llegada de Minami al campus no pasó desapercibida. No era solo ella, varias otras chicas ya tenían sus ojos puestos en él. Guapo. Talentoso. Había algo innegablemente refinado en él, un encanto que lo hacía destacar. Pero, a pesar de todo eso, nadie había oído nunca que él tuviera una relación. Solo dices eso para evitar que te coqueteen, ¿verdad? Aoki Yuko sonrió con picardía, sus ojos brillaban con diversión. Pobrecita, pensó. Su mirada vagó, aterrizando sobre los músculos bien definidos debajo de la camiseta, tonificados por las carreras matutinas. Ella se humedeció los labios y luego se inclinó hacia adelante sugestivamente. Vamos, Minami-kun, no mientas, sería un desperdicio si alguien tan guapo como tú no tuviera novia. No, en serio, tengo uno. Puf, como si eso fuera posible. Nunca te había visto con ninguna chica. Aoki Yuko hizo un puchero dramático, con un escepticismo inquebrantable. ¿Verdad, Minami-senpai? ¿No sería Aoki-senpai una novia estupenda? Es guapísima, ¿verdad? Los estudiantes más jóvenes se unieron a la conversación, animando aún más las cosas. Te lo digo, realmente tengo novia. Minami mantuvo la compostura en medio del caos, su tono de voz inquebrantable. Miró su reloj y añadió casualmente. Ella debería llegar pronto a recogerme. ¿Sigues con la farsa, eh? Aoki Yuko soltó una risita juguetona. Los hombres guapos eran más encantadores cuando parecían obstinadamente tímidos. Justo cuando estaba a punto de provocarlo aún más. Diapositiva MP3. La puerta soji de la habitación privada del izakaya se abrió de repente con un empujón. El ruido repentino llamó la atención de todos. Instintivamente se giraron para mirar. Y luego. La vieron. Una chica tan impresionante que parecía salida de una novela o de una serie de televisión. Cabello suave y ondulado en tonos gris plateado, rasgos delicados y hermosos, figura esbelta. Y un busto que, a pesar de su tamaño, presionaba la tela de su abrigo. Inteligente, serena e innegablemente elegante. Sus ojos dorados brillaban detrás de los lentes de sus gafas. Ella acababa de llegar del frío. La mitad de su rostro estaba oculta bajo el pañuelo. Esto realzó aún más su belleza discreta y refinada. Ella exhaló suavemente y una pequeña nube de condensación escapó de sus labios. Luego, su mirada recorrió toda la habitación. Los demás estudiantes universitarios intercambiaron miradas confusas. ¿Por qué una chica así estaba parada en su puerta? Y luego. Río. Minami se puso de pie. Minami. La hermosa mujer de gafas, a quien Minami acababa de llamar Río. Ella asintió levemente hacia él. Y en ese rostro habitualmente frío e indiferente, apareció una sonrisa suave. Una sonrisa tan cálida, tan tierna. Esto provocó un escalofrío inquietante en la columna de Aoki Yuko. Minami, ¿quién es ella? La autora extrovertida y segura de sí misma Aoki Yuko de repente se encontró con una voz débil y vacilante. Esa aura serena y elegante. Esa belleza casi perfecta. Se sentía completamente anticuada. Minami, todavía sosteniendo la mano de Futaba Ryo, se giró hacia los demás con una sonrisa serena. Ah, ella es mi novia, Futaba Ryo. Una pausa. Así, con la misma gracia fría y silenciosa. Futaba Ryo preguntó amablemente. Ya pagué la cuenta. No interrumpí nada, ¿verdad? Toda la sala quedó en completo silencio. Nadie se atrevió a hablar. Minami simplemente se rió entre dientes. Para nada. De hecho, estábamos hablando de ti, Ryo. Miró el reloj otra vez. Bueno, es hora de irnos. Volviéndose hacia Aoki Yuko, asintió levemente. Lo siento, Aoki-senpai. Mi novia está aquí, así que me voy ahora. Ah, y no te preocupes por la cuenta, Ryo ya la pagó. Con eso, se despidió y tomó la mano de Futaba Ryo. Y abandonaron juntos el izakaya. La habitación permaneció congelada. La ficha cayó. Aoki Yuko estaba sentada allí, con el rostro enrojecido y sin palabras. Los demás estudiantes no se atrevieron a respirar demasiado fuerte. Entonces, de repente. Mi primer amor. Maldición. Cantero. 2 botellas de sake más. Aoki Yuko golpeó su mano sobre la mesa, gritando en la noche. Saliendo del izakaya. Minami y Futaba Ryo caminaron uno al lado del otro, regresando a casa. En ese momento, Ryo parecía un poco inquieto. Justo delante de ellos, una pareja caminaba muy cerca una de la otra. Quizás debido al aire frío de la noche, se aferraron fuertemente el uno al otro. La muchacha, en particular, había inclinado la cabeza hacia el hombro de su novio. Ryo los observó en silencio. Sus hermosas mejillas se sonrojaron ligeramente. Así que, con la mayor delicadeza, ella tiró de la manga de la camisa de su novio. Minami giró la cabeza, curioso. Y fue entonces cuando vio. Ryo lo abrazó con ambos brazos, apoyando la cabeza en su hombro. Minami levantó una ceja ante su repentina acción. Pero, al instante siguiente, se dio cuenta de la pareja que estaba delante. No pudo reprimir una risa discreta. No importaba la edad que tuviera, no importaba lo madura que se hubiera vuelto su mente. Cuando se trata de amor. Ella permaneció adorablemente torpe. Minami no dijo nada. Él simplemente la dejó apoyarse en él mientras caminaban hacia adelante. Bajo el resplandor de las luces de neón. Las calles de Tokio se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y no importaba lo lejos que llegara ese camino. Él la acompañaría durante el paseo. Fin del video.